Bien, Efesios capítulo 6, verso 10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A ver, se nos ha enseñado de que cuando leemos un texto bíblico, para poder tener la interpretación o poder saber qué es lo que el autor quería decir al recitar o al escribir estos versículos, poder irnos hacia atrás, remontarnos hacia el pasado, vayamos a decir así, y poder extendernos un poquito a lo que sigue de ese versículo para más o menos tener una perspectiva o poder capturar lo que en este caso el apóstol Pablo quería referirse o decirle a través de la carta a los Efesios a este pueblo eh, o a esta comunidad cristiana. Y bien, si nosotros nos vamos al capítulo 19 del libro de los Hechos, vamos a encontrarnos ahí que Pablo planta una iglesia en Éfeso y ahí él estuvo 2 años enseñando, adoctrinando y viviendo, vayamos a decirlo así, 2 años conviviendo con el pueblo de Éfeso. Y, Pablo se enfrenta o se encuentra eh, con un lugar que era el centro de adoración a dioses paganos, como Artemisa. Si ustedes leen la Biblia en en Hechos, van a encontrar que ese pueblo era devoto a la diosa Diana o Artemisa. Entonces, el apóstol Pablo les enseñó a los de Éfeso eh, que, que no era lo correcto el poder adorar a un dios pagano o a imágenes hechas por manos de hombres. Y también había una cierta particularidad o un cierto sector que se inclinaba al ocultismo. ¿Por qué te hablo de esto? ¿O por qué más o menos o por qué remonto a un tiempo atrás? Porque para poder saber por qué el apóstol Pablo les escribe una carta a los de Éfeso. En la carta, Pablo quiere hablarles o recordarles la importancia del Evangelio de Cristo, de cómo Pablo les había enseñado o adoctrinado lo que es el Evangelio de Cristo, los quería llevar a la unidad, a que ellos puedan tener paz. También podemos decir que los lleva a que ellos puedan tener una unión con el Redentor, que era Jesucristo, y también una unidad con el cuerpo de Cristo. Bien, vuelvo a repetir para los que se están conectando. Efesios capítulo 6, verso 10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En este versículo tan pequeño voy a sacar tres palabras importantes. Primero, dice fortalecerse. ¿Qué es fortalecerse? Es adquirir fuerza. Sinónimo de fortalecerse o fortaleza es tonificarse, reforzarse y animarse. ¿Qué entendemos por fortalecernos o por fortalecerse? Yo creo que nos habla o nos enseña esta palabra a practicar algo que nosotros venimos haciendo. ¿Y qué es lo que nosotros solemos hacer como cristianos? Espero que lo hagamos. Dice primero, fortalecernos con la palabra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 4, Jesús dice que fue tentado en el desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y en ese desierto viene el enemigo y le dice: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan y come de ellas. Y Jesús, con la palabra, le dijo: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante fortalecernos en la palabra. ¿Por qué? Porque casi siempre, o mejor dicho, todos los días, el enemigo nos tira dardos encendidos. Y si nosotros no tenemos la palabra, no solamente en la mente, sino instalada en el corazón, no vamos a saber qué cosa decir. ¿Por qué te digo esto?
como líder de la iglesia, muchas veces llegan mensajes al celular o llamados de personas que piden que uno ore por ellos, porque tienen malos pensamientos o tienen miedo o tienen cierto temor, cuando verdaderamente ellos podrían aplicar esto de fortalecerse en la palabra y poder saber que hay un escrito está para enfrentar cualquier situación que quiera venir a golpear mi vida, mi fe y la estabilidad que tengo yo puestos mis pies en la roca que es Cristo. Lo otro es fortalecerme con la oración. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 17, nos dice, orar sin cesar. Orad sin cesar. Yo escogí dos versiones de la Biblia. La traducción al lenguaje actual dice orar en todo momento. La Biblia de Jerusalén dice orad constantemente. O sea, esto nos lleva a que nosotros todos los días oremos, separemos un tiempo de calidad y vayamos a orar a nuestro Padre. Te decía fortalecernos con la palabra, fortalecernos con la oración. Miren, les voy a desarrollar o les voy a decir una ilustración. Para los que saben o alguna vez se subieron a un bote y estuvieron en el medio de un río, en el medio de un lago o ya sea en el mismo mar, se entienden que para dirigirse a un lugar necesitan dos remos. Esos remos para poder mover el bote y que te pueda llevar al lugar que tú quieres. Y si tú has intentado solamente con un remo moverte o llegar o querer llegar a algún lugar, se te hace muy difícil. ¿Por qué? Porque solamente vas a dar vueltas o vas a hacer círculos en el agua. ¿Por qué? Porque necesariamente tienes que tener el otro remo. Porque si vos tenés el remo, te lo llevo ahora a lo que estamos hablando, si tienes en tu mano derecha el remo de la palabra y en tu mano izquierda el remo de la oración, vas a poder llegar al lugar donde tú quieres llegar. Por eso es importante fortalecernos en la palabra y en la oración todos los días. Todos los días, así como cuando te levantas y tienes hambre y quieres ir por el desayuno y luego por el almuerzo y luego por la cena, entonces yo me tengo que fortalecer con la palabra y con la oración todos los días. De esta manera mi espíritu, de esta manera mi alma se alimenta. Por eso es muy necesario que todos los días yo pueda tener mi devocional y en ese devocional poder incluir la palabra y la oración. Solo de esta manera voy a poder estar fuerte, estar vigoroso, estar tonificado y estar fortalecido para cualquier embate que el enemigo quiera hacer con mi vida y en contra de los que están conmigo. Lo otro o la otra palabra es en su presencia. El versículo en los Efesios nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortalecernos, dice, en la presencia del Señor. Hoy no podemos estar en la iglesia como lugar físico, pero nosotros creo que hemos separado un lugar en nuestra casa, en nuestro hogar, donde tenemos comunión con Dios, donde tenemos comunión con nuestro Padre, donde tenemos comunión con Cristo, donde tenemos comunión con el Espíritu Santo. Entonces en ese lugar es donde yo tengo que buscar la presencia de Dios. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando estamos en la iglesia, en el momento de la adoración, en el momento del mensaje o en el momento de la administración, tienes un instante, minutos, segundos, donde sientes que la presencia de Dios te envuelve, donde sientes que la presencia de Dios te abraza, empezás a derramar tus lágrimas, te sientes compungido, comienzas a reírte, comienzas a sentir un gozo, una alegría, y por ese momento quizás te olvidas de los problemas que vos tengas. Ahora, ¿qué pasa
si la iglesia hoy está cerrada? Me imagino que en tu casa, en ese lugar que tú has separado, tendrás ese encuentro con el Señor. Miren, las veces que yo voy a buscar el rostro del Señor en el lugar que yo he separado, vayamos a decir así, en ese aposento donde yo solamente entro, donde yo solamente tengo un tiempo de calidad con mi Padre. En ese momento, cuando entro, a veces la presencia del Señor, por ahí no es todo el momento, por ahí es al inicio, por ahí es a mitad de mi oración, de mi comunión, o por ahí al final de mi comunión. Siento como la presencia de Dios me abraza y seguramente te debe pasar a vos lo mismo. Y a veces no te quieres salir de ese instante, quieres permanecer todo el resto de tu vida ahí, bajo la presencia de tu Señor. Entonces, imagínate lo que el salmista, ahora yo por eso entiendo al salmista, que David, que nos dice en el Salmo 84:10, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellas. O sea, que el salmista David sabía que el mejor lugar donde él podía estar era en la casa del Señor. Y yo te quiero decir, hoy, el lugar donde tú puedas tener un contacto con el Señor, donde puedas tener comunión, es en tu casa, es en un lugar, en un rincón donde tú hayas separado. Y tú sabes muy bien que las veces que has ido a buscar la presencia del Señor, Él se ha manifestado a tu vida. Él se ha dejado ver, Él se ha dejado sentir y has disfrutado como nunca esos instantes donde tu Padre ha descendido y ha estado por un momento contigo. Eso es fundamental y eso nunca lo deberías dejar de hacer. Después está, Él nos hablará. En su presencia, Dios nos habla. Si bien su palabra dice que Él le habla a su creación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a orar? Me ha pasado a mí y seguramente te pasa a ti también. Entramos a orar y empezamos a pedirle por esto, empezamos a pedirle por aquello, empezamos a pedirle perdón si hemos pecado, hasta por las dudas. Tratamos de derramar nuestro corazón, tratamos de ponernos a cuentas con Dios, nos acordamos de orar hasta por los que nos persiguen, hasta por nuestros enemigos, pero después que ya has estado hablando, te levantás y le decís, Señor, amén, y te retiras. Pero no le dediques el tiempo, el momento y la ocasión para que en ese tiempo determinado que tú has escogido para estar con tu Padre te pueda hablar. Él habla, Él todos los días habla. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que nos sucede, tan enfocados en lo que está sucediendo en el mundo y nos olvidamos que el Padre que está con nosotros quiere tener un contacto con nosotros. Y eso es muy importante. Bajo su presencia, Dios nos habla. Dice, lo que es de Dios se nos va a pegar a nosotros. Siempre a los muchachos de mi grupo les digo, si yo empiezo a andar o a caminar o a compartir mi tiempo con una persona que le guste la poesía, me voy a convertir en una persona que le guste la poesía. Quizás voy a empezar a escribir poesías. Quizás voy a empezar a indagar o a informarme de otros poetas de la antigüedad como los actuales. ¿Por qué? Porque el estar con esa persona a la cual le gusta la poesía, de alguna manera ha influido o ha influenciado mi vida. Por eso que a mí también me gusta la poesía. Lo mismo pasa con la persona que es un delincuente. A veces la persona que todavía quiere seguir con su vieja vida, busca a las personas que todavía practican esa mala vida. Por eso que muchas veces hay un dicho del hombre que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Miren, en Hechos capítulo 11, verso 26, por primera vez en Antioquía se le llama cristianos a los seguidores de Cristo. Te lo voy a decir así brevemente. Dice que Bernabé y Pablo estuvieron un año, llegaron a Antioquía y estuvieron un año con ellos. Y estuvieron en la iglesia congregando y enseñando. Y dice que a los discípulos se les empezaron a llamar o se les comenzó a llamar
cristianos, pequeños cristos. Ahora, seguramente porque caminaban como Cristo, hablaban como Cristo, hacían lo que Cristo hacía. Hoy nosotros, ¿qué estamos haciendo? Hoy nosotros verdaderamente se nos está pegando lo de Dios a nosotros o más se nos pega lo que a nuestra carne les place o les gusta. Te lo dejo para que lo pienses, te lo dejo para que lo medites. Si verdaderamente quieres que lo de Dios se te pegue, su santidad, la fe, los milagros, los prodigios, las maravillas y el amor por las almas y el amor por tener comunión con el Padre, entonces empezá a buscar a Jesucristo y verás que lo de Él se te va a pegar. La otra palabra es el poder de su fuerza. Muchas veces Dios a través de nuestras vidas ha hecho cosas grandes, ya sea hemos orado por un enfermo, el enfermo se ha sanado, hemos orado por una persona oprimida por un espíritu inmundo y la persona ha sido libre, hemos orado para que Dios provea a una persona y Dios ha provisto, hemos visto cómo la mano de Dios se ha movido a través de nuestras vidas. Y el gran problema de nosotros como los cristianos es que muchas veces nos creemos que somos el dueño del poder. Nos creemos que somos el dueño de esa gloria que solamente es de Dios. Muchas veces hemos utilizado como un termómetro, en el sentido de que si mi vida está patas para arriba, pero yo oro por un enfermo y el enfermo se sana, muchas veces he pensado de que Dios conoce mi debilidad y que Dios conmigo, como que conmigo tiene un poquito más de tolerancia. ¿Por qué? Porque yo estoy en pecado, pero Dios me está usando, porque Dios está haciendo milagros a través de mi vida. Cuando muchas veces Dios lo hace no porque está consintiéndome o está permitiendo que yo siga pecando, sino por amor a la persona que está necesitando ser sana, por misericordia a la otra persona. Muchas veces pensamos de que el poder que está en mi vida, que la unción, que la influencia que tengo en Cristo, muchas veces pensamos que es mío, que es un mérito mío, que yo me lo he ganado. ¿Por qué? Porque yo he hecho las cosas correctamente. Y no es así. No es así. El hecho de que nosotros podamos fluir, ya sea en los dones, ya sea en las manifestaciones del Espíritu Santo, es porque simplemente es Él a través de nosotros. La obediencia nos da autoridad. ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero llegar con esto? Miren, sabemos por las Escrituras que en el Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 19, Jesús les dice a sus discípulos, he aquí os doy toda potestad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza de las tinieblas nada os dañará. Eso lo tenemos claro, lo tenemos muy claro. Pero no entendemos lo que dice, ¿no?, en el contrato, las letras pequeñitas, que si yo no estoy en obediencia, entonces estoy ejerciendo un poder ilegal. Ese mismo poder ilegal que muchos brujos ejecutan. ¿Por qué? Porque he escuchado a gente que dice, el diablo también sana, que los brujos, los hechiceros también tienen poder. Es por eso que a veces hay cristianos, seguramente tú no, otro cristiano, pero hay cristianos que a veces no encuentran solución a sus problemas o no encuentran el poder que ellos están necesitando y van a un brujo, a un hechicero a consultar y a pedir que el poder que nunca recibieron en la iglesia lo puedan recibir en esos lugares. Entonces, para los cristianos, para mis hermanos que no están viendo este video, son otros cristianos, para ellos, si estás ejerciendo ese poder que Dios te ha dado, pero no estás sujeto o no estás sometido a una autoridad, si no estás en obediencia, yo te quiero decir que ese poder es ilegal. Me acuerdo ahora mismo en el libro de los Hechos que en el mismo capítulo 19 están los hijos de Seba.
Estos hombres veían que el apóstol Pablo expulsaba y echaba fuera a los espíritus inmundos de las personas, hacía milagros sorprendentes y ellos quisieron hacer lo mismo que hacía Pablo, hasta que dice que el espíritu malo, tomando la boca de la persona oprimida, le dijo: ¿quiénes son ustedes? A Pablo conozco, a Jesús que predica a Pablo conozco, ¿y ustedes quiénes son? Y dice que ese espíritu saltó sobre ellos y los desnudó. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que ellos querían ejercer un poder que no les había sido dado. No les había sido dado y fueron avergonzados por ese espíritu inmundo, por ese espíritu malo. Entonces, nosotros hoy pensamos de que por ahí Dios Dios me permite ciertos pecaditos o pecadillos, pero no sabemos que va a llegar un momento donde va a ser expuesto mi pecado y no queremos llegar a eso. Por eso que en este momento o en este tiempo es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Llegar al arrepentimiento, pero no solamente al arrepentimiento, sino a convertirnos. Por eso, en el libro de los Hechos nos dice: arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque realmente el arrepentimiento viene con los frutos y los frutos es el haberme convertido. Entonces, quiere decir que ya no soy el mismo, sino he cambiado y la nueva naturaleza de Cristo está en mi vida. Dice, la obediencia nos da autoridad para poder usar ese poder, esa autoridad. A veces dice, yo obedezco a Dios y no a los hombres. Ahora yo te quiero hacer otra pregunta. Si no puedes obedecer al hombre que tú ves, ¿acaso piensas que vas a obedecer a Dios que no lo puedes ver? Muchas veces nos escondemos a través de la palabra o utilizamos la palabra para nuestro propio fin o beneficio. Pero yo te quiero decir que va a llegar un tiempo donde vamos a ser desnudados, donde la verdad va a golpear nuestras vidas. Y si no estamos correctamente, cosas feas quizás nos puedan pasar. La desobediencia nos quita la autoridad. Si yo estoy en desobediencia, no voy a poder moverme en esa autoridad que me ha sido delegada por Dios. Por eso te quiero decir en esta noche de que no seamos como los de Efesios. Ellos empezaron bien, pero después el apóstol Pablo les tuvo que volver a escribir diciendo, acuérdense cómo les enseñé, acuérdense que ustedes son salvos por gracia, acuérdense de la unidad, acuérdense que ya no son los mismos de antes. Hermanos, Dios nos ha hecho libre del miedo, nos ha hecho libre del temor, de la depresión, de los ataques de pánico y de tantas cosas, de los vicios. Dios ha traído libertad a nuestras vidas. Y en este momento o en esta situación por la cual el país, y no solamente el país, sino el mundo, está atravesando, esas situaciones o esos tópicos, ya sea temor, pánico, depresión, adicciones o lo que tú quieras llamarle o lo que ha estado oprimiendo tu vida, pero llegó Cristo y te hizo libre, ellos te están tocando la puerta. En este tiempo te están tocando la puerta para que tú les abras y ellos vuelvan a enlazarse en tu vida y tu estado sea peor que el anterior. Entonces, si Dios te rescató de las tinieblas, de las prácticas que por tu ignorancia vos hacías, ya sea el ocultismo, ya sea el adulterio, la fornicación, las desinciones, los pleitos, las iras, las orgías, las adicciones, los temores, los miedos. Si Dios trajo libertad a tu vida, entonces yo te animo a que tú te fortalezcas todos los días en la presencia de Dios y en el poder de su fuerza. Es la única manera, fortalecerse todos los días con la palabra y con la oración.
Y en la presencia del Señor vas a empezar a hablar como Él, vas a empezar a pensar como Él, vas a caminar por esta vida como Él, y tu manera de pensar, tu mente va a ser renovada, tu corazón va a ser cambiado, ya no vas a ser el mismo. Tú te vas a dar cuenta que tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de dirigirte en esta vida va a ser distinta. Y, y tienes que tomarte del poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque no eres tú. El apóstol Pablo les decía que todo lo que a ustedes les está volviendo es porque el adversario, el enemigo, no es la persona que tienes al frente, sino es el mismo diablo, es el mismo enemigo, es el que quiere destruir tu vida, es el que quiere desarmar la imagen que Dios ha creado en vos, en tu vida. Entonces, toma la armadura de Dios, ceñite de la armadura de Dios. En este tiempo de batalla, nosotros no tenemos que estar en la comodidad, no tenemos que estar en la hora de la siesta, no tenemos que estar durmiendo, no tenemos que estar dándole placer o deseos a nuestra carne, a nuestra humanidad, sino fortalecernos en el poder de su fuerza, fortalecernos en todo lo que Dios ha puesto y nos ha dado a nosotros, sus hijos, como armas. Dice la palabra del Señor en Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, que el diablo ha levantado sobre nuestras mentes. También dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Hay pensamientos que te vienen a la mente que no son tuyos, pero muchas veces el enemigo ha tratado de hacerte creer que esos pensamientos son tuyos, pero no son tuyos, no son pensamientos que Dios te tira, pensamientos de bien y no de mal tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que en este tiempo no es un tiempo de vacaciones, este tiempo no es para nosotros darle el deleite o el disfrute de nuestra carne, sino para buscar del Señor, para fortalecernos en el poder de su fuerza y para creer que cuando esto pase, vendrá una gran cosecha para tu vida, para tu familia y para la iglesia de Jesucristo. Entonces, no entremos en las diferencias. Hablo al pueblo, a la comunidad cristiana. No entremos en diferencias. No entremos que si él no tiene de Dios, que si él tiene de Dios, que si él diezma o que si él no diezma. No entremos en el hecho de que por qué no sale la iglesia a darle al que no tiene. No entremos en eso. Los que salen, Dios me los bendiga, Dios los guarde, Dios añada más sobre sus vidas. Los que oran, que Dios les pueda dar la sabiduría y el discernimiento para que puedan orar específicamente. Para los que están encargados de traer la palabra de aliento, palabra de ánimo para el pueblo de Dios en este mundo, pues oramos por ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan estar conectados con el Señor y puedan traer un mensaje que pueda traer esperanza y no pueda causar miedo, no pueda causar temor. Entonces, mis amados, yo hoy los animo a que nos podamos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Voy a orar por esas personas que están atravesando por el miedo, por el temor, por la depresión, los ataques de pánico. Estuve orando antes de estar con ustedes y Dios ponía esa carga en mi corazón, que hay mucha gente. Cuando hablo de gente, no me refiero a la gente que no conoce a Cristo, sino personas que conocen a Cristo, personas en la comunidad cristiana que están viviendo un tiempo de terror, un tiempo de angustia, un tiempo de ansiedad. ¿Por qué? Porque están viendo que las cosas no están sucediendo como ellos quizás estaban pensando o ellos estaban queriendo. A vos te quiero hablar en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, repite conmigo y dile al Señor: Padre, te pido perdón por haber dudado de tu palabra, por no hacer, Señor, lo que tú me mandas a través de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, yo hoy tomo la autoridad que me has dado como tu hijo y renuncio al miedo, renuncio al temor, renuncio a la depresión, a la angustia, a la ansiedad, a los ataques de pánico. Yo renuncio en el nombre de Jesús y declaro sobre mi vida, para que se instale en mi mente y en mi corazón, que tú no me has dado un espíritu
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu es el Espíritu Santo y Él está conmigo porque yo soy el templo de tu espíritu. Señor, yo te doy las gracias. Hoy me sacudo de todo pensamiento que no viene de ti y en el nombre de Jesús mando una orden para que toda voz que venga del infierno enmudezca en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, yo te doy las gracias. Me declaro libre en mi mente, libre en mi corazón. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a hacer una oración cortita. Padre, en el nombre de Jesús, toca la vida, Señor, de mis hermanos, toca la vida de esas personas, Señor, que han sido o están siendo atormentadas, Señor, por el miedo, por el temor, por la angustia, por la ansiedad, por la depresión, por los ataques de pánico. En el nombre de Jesús, ahora mismo te ordenamos, suelta esas vidas, suelta esas vidas, suelta la mente, suelta el corazón, suelta los cuerpos, en el nombre de Jesús. Padre, toda persona que esté enferma, desato, Señor, poder sanador sobre sus vidas y en el nombre de Jesús declaramos que por tus llagas hemos sido sanados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Voy a leer rápido